Quiero compartirles de algo que Dios me viene hablando a mí en lo personal, que tiene que ver con el Proverbios 4:7, en la versión NBI, que dice así. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquieren sabiduría por sobre todas las posesiones. Adquiere discernimiento. En otra versión dice: adquiere inteligencia. El título del mensaje es sabiduría ante todo. Ahora estamos alargando un año. ¿Y qué le estamos pidiendo al Señor para este año? Y el Señor me recuerda y me dice: Humberto, sabiduría es lo primero. Adquiérela entonces, la sabiduría, por sobre todas las posesiones. Adquiere inteligencia o discernimiento. En la Nueva Traducción Viviente dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Entonces lo que podemos decir es que la sabiduría debiera ser lo principal. Y si hablamos de que la sabiduría tiene que ser lo principal, esa sabiduría, si usted no la sabía, para mí es algo muy importante decirlo, esa sabiduría viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la sabiduría es lo principal porque la palabra de Dios es principal. No sé, querido hermano, amigo, qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios. Pero el consejo que Dios nos da a través de este mensaje que les quiero compartir es que tengamos a la palabra de Dios como lo más importante o lo principal en nuestras vidas si queremos ser sabios en nuestra manera de vivir. Podemos decir entonces que la sabiduría viene de la palabra, por conocer la palabra, el consejo, los principios de Dios. Somos sabios entonces por conocer y aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios. Eliseo, les comenté el sábado pasado, le pidió a Elías: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué deseas? Tengo 3 casas, te puedo regalar una. Tengo una empresa de turismo, te puedo regalar 3 viajes a Europa, a Estados Unidos. Tengo 15 camellos, tengo 15 autos. ¿Qué quieres? ¿Quieres uno de mis camellos, de mis autos? Le habrá dicho Elías a Eliseo: ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué hay en tu corazón? Sin embargo, comentamos el sábado pasado que Eliseo le dijo: dame una doble porción de lo que vos tenés. Dame una doble porción de tu espíritu, del espíritu de Dios que hay en vos. Ahora, le comenté lo que era la unción el sábado pasado. Tiene que ver con una capacitación que Dios nos da para hacer su obra, para cumplir con su propósito. Si Él te llama a hacer una tarea como la que puede ser madre, tener hijos y criar hijos, la unción de Dios acompaña ese llamado, capacitándote para que tengas éxito y seas sabio para criar hijos. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Es por el conocimiento de la palabra que adquirimos esa sabiduría y esa unción para saberla aplicar y criar hijos que honren a Dios y que respeten a sus padres. Le dijo: dame esa doble unción, eso que vos tenés. Ahora es muy interesante, investigando un poquito, fíjense lo que dice: ¿qué quieres que haga por ti?
antes de que me separen de tu lado, le dijo Elías a Eliseo, te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. Concédeme el doble, en otra versión dice, concédeme, qué pretencioso, ¿no? Así somos, así soy. Yo quiero el doble, yo quiero más. Si tengo uno, quiero dos, si tengo dos, quiero tres. ¿A usted le pasa lo mismo, hermanos? Claro que sí. No queremos quedarnos estancados. Nos molesta estancarnos o retroceder o perder. Entonces le dice, concédeme, escuche, el doble del poder profético que tú has tenido. Qué interesante. La unción relacionada con la palabra. Dame del doble de las palabras que vos tenés y usás para todo lo que tenés. Él sabía que por esa unción, por esa palabra, por esa sabiduría que esbozaba por la palabra, él obtenía todo lo que tenía. Dame tus palabras para poder ser una persona próspera o sabia o llegar a donde son los deseos de mi corazón. En otra versión dice, quiero ser el que se quede en tu lugar, o sea, quiero quedarme en el lugar que vos tenés y haciendo las obras que vos haces. ¡Wow! Qué lindo, hermano. Seguro que usted como yo admiramos a gente. Yo siempre me proyecto. Conozco mucha gente y digo, yo quisiera ser como él. Quisiera imitarlo. Quisiera tener la familia que tiene, quisiera tener la prosperidad que tiene, quisiera tener los logros que tiene. Este le está diciendo, quiero lo tuyo, pero quiero el doble de lo que vos tenés. ¿Será malo tener ambiciones? Es bueno tener ambiciones que nos lleven a tener las palabras de Dios para hacer la obra de Dios. Fíjense lo que dice Juan 1, del 1 al 4 en NTV. En el principio, la palabra ya existía, la palabra. Acuérdense, la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la palabra. La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si yo quiero ser sabio, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es tenerlo a Dios como primero. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Proverbios 8 del 10 al 11 dice, recibid, ya son las 9 menos 5, ¡guau! So tarde. Tengo 5 minutos para terminar el mensaje. Recibid mi enseñanza antes que la plata. Recibid mi palabra. Recibid mi sabiduría antes que la plata. Y ciencia antes que el oro puro. Porque mejor es la sabiduría que las perlas. Y no hay cosa deseable que se la pueda comparar. La sabiduría entonces tiene, y yo quisiera instalar eso. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? En tus pensamientos, en tus decisiones, en tu economía, a relacionarte con tus hijos, en tu familia. ¿Qué lugar ocupa la palabra? Porque es la palabra la que te va a hacer sabio para vivir conforme al proyecto de Dios. Salmo 119, 98 en la NBI dice, tus mandamientos, tus principios, tu palabra, me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre esos mandamientos, esos principios están impregnados en mi manera de vivir. Nuestras vidas cambian con los mandamientos de Dios. Te llenas de sabiduría cuando meditas en los pensamientos de Dios. Haz, querido hermano, querida hermana, haz
de la sabiduría que sea lo principal en tu vida. Cuando dice primero buscad el reino de Dios y su justicia, tiene que ver con su manera de hacer las cosas según los pensamientos que Él tiene para vos en la crianza de los hijos, en el trabajo, en la relacionarte con los demás. Querido hermano, haz de la sabiduría tu prioridad. Cree que la sabiduría es lo principal. No es un libro más, la Biblia. No es un libro que lo voy a consultar de vez en cuando. Tiene que ver que nos va a hacer sabios para vivir mejor. Cree y exáltala a la sabiduría de Dios y ella te exaltará. No voy a tener el tiempo, pero la sabiduría te va a engrandecer, te va a traer riqueza, te va a traer poder, te va a traer valentía, la sabiduría. Engrandécela a ella, hónrala, dele un lugar prominente en tu corazón y en tus pensamientos y en tu tiempo, porque ella te engrandecerá. Proverbios 4:8 dice, estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Conviértete en una persona sabia, sabiendo que la sabiduría es más importante que el dinero y que cualquier otra cosa. Es más, la sabiduría te va a traer la prosperidad. La sabiduría te va a traer la riqueza. La sabiduría te va a traer tu casa. La sabiduría te va a traer la empresa. Primera de Reyes 3, de 9 al 12, dice así. Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Que destruya a tus enemigos? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres oro? ¿Quieres campos? ¿Quieres casa? ¿Qué quieres? Y él responde, yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo. En el caso de un papá, dame discernimiento para llevarme bien con mis hijos. Dame discernimiento para ser de bendición a mis generaciones. Y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Qué difícil que es sacar adelante un matrimonio. Necesitamos la sabiduría de Dios. Qué difícil que es sacar adelante hijos. Conforme al proyecto de Dios, necesitamos la sabiduría, la palabra de Dios. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Y Dios le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. ¿Qué título para un mensaje? Discernimiento para administrar justicia. El ser justos no es fácil. Necesitamos la sabiduría de Dios para ser equitativos en la vida, con los demás y con nosotros mismos. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Salomón, con la sabiduría que Dios le dio por la palabra, construyó un gran reino, de tal manera que cuando venían a visitarlo a Salomón, sus obras hablaban de lo gran sabio que era. Vos entras en una casa y vos, como la ves esa casa, te das cuenta los sabios que son los que la habitan. Su porche, sus luces, su living, su orden. Hablan de la sabiduría. ¿Cómo? Porque la sabiduría construye casas, construye puentes, construye familias, construye hijos. Por eso, un intendente con la sabiduría de Dios hace caminos, hace puentes, edifica, porque la sabiduría construye no solo relaciones, sino también edificios. La sabiduría te lleva, y dos conceptos nomás voy a hablar, seguiré después. Una, la sabiduría te lleva a hacer grandes obras, que son las obras de Dios,
Y segundo, esto me sorprendió a mí, porque yo siempre le he dicho, Señor, yo quiero ser fuerte. Yo quiero ser fuerte. La vida es difícil. Hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay muchos reveses, hay muchas cosas que suceden sin llamarlas. Quiero ser fuerte para cuando llegue el día malo, ser valiente. Y acá está la respuesta. La sabiduría te hace fuerte. Cuanto más sabiduría tenés, más fuerte vas a ser para enfrentar los problemas y las crisis. Mientras menos sabiduría y palabra de Dios tenés, más débil serás al enfrentar los problemas. Por eso dice Proverbios 24:5, el que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. No es mi pensamiento, no son mis proverbios, no son los dichos que aprendí de mi casa, de mis amigos, es cuánto conozco de la palabra de Dios, porque es la palabra de aplicarle que me hace sabio, y al ser sabio me hace fuerte. En la versión NTV te dice, los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Más fortaleza, dice Eclesiastés 7:19. ¿Cómo va, secretario ejecutivo? Eclesiastés 7:19. Muy bien. Más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Pero como les dije, la sabiduría te lleva a hacer grandes obras. Mateo 13:54 dice, al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y decían, ¿de dónde sacó tal sabiduría? Hablando de Jesús. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes? Decían maravillados. La gran sabiduría genera obras importantes que en tu vida y en la vida de los demás. Los que logran grandes cosas para Dios y para sus vidas, escuchen, para que nos lleven a meditar en la casa. Los que logran grandes cosas para Dios y para sus propias vidas, saben algo que tú no sabes. Por eso es tan importante rodearnos de gente sabia, de gente inteligente, gente que conoce a Dios, que conoce su palabra. Por eso, qué bueno conectarnos, ser amigos de Jesucristo, porque en Él está la sabiduría, ¿no?, para todo lo que necesito. ¿Por qué necesitamos ser fuertes? Para tomar decisiones. El débil siempre está que no toma decisiones. ¿Hago o no lo hago? ¿Me comprometo? No me comprometo. ¿Avanzo? No. Sí. Necesitamos ser fuertes para tomar una determinación. Me caso. Listo. Hay que ser sabio. Y la sabiduría te hace fuerte. Es lo mejor que puedes hacer, querido Israel. Casarte. Porque es el mandamiento de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Se van a potenciar, van a ser mejores, pero con la visión de servir a Dios, punto. Fuertes para mantenernos en el camino. Si eres sabio, vas a tener la fortaleza de no desviarte, no distraerte, no claudicar. Fuertes para hacer cambios. La vida está en un constante cambio y constante cambios y cambios. Pero para poder hacer los cambios, necesitamos ser fuertes en nuestras vidas para poder llevar esos cambios en nuestros hogares. Entendí que primero la sabiduría, que la sabiduría ante todo, y es por eso que hemos establecido una estrategia en Manantial de Vida para este año 2024, que básicamente el enfoque es que toda la iglesia tenga la oportunidad en este año, de una manera sistemática, poder crecer en sabiduría. La pregunta es, ¿cuántos quieren crecer en sabiduría? ¿Cuántos quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Vamos a tener una estrategia que se llama el año de crecimiento a través de los grupos pequeños.
En un grupo pequeño, sí o sí, vas a aprender, vas a hablar, vas a preguntar, Y quisiera decir lo siguiente. Cuando tú vas a crecer, cuando tú solo lees la palabra, si esta es la palabra, solo la puedes retener con el meñique. Si solo la escuchas, solo puedes retener la palabra con el meñique. Pero si tú no solamente la escuchas, sino que la lees, va a ser muy difícil que te arranquen la sabiduría y la palabra de tu vida. Pero si tú la escuchas, la lees y la estudias, va a ser mucho más difícil. La palabra estará más arraigada en tu corazón, en tu manera de vivir. Y la fe viene por el oír, leer, escuchar y estudiar la palabra de Dios. Pero si tú solo la escuchas, la lees y la estudias, pero también meditas la palabra de día y de noche, va a ser muy difícil que el enemigo arranque la palabra de tu corazón y de tu vida. Pero si tú la escuchas, la lees, la estudias, la meditas y la aplicas a tu vida, es muy difícil que la palabra arranque de tu corazón. Y ese es el fin de estos grupos pequeños, que los que participen de esos grupos crezcan en el conocimiento de la palabra. Y se me fue la predicación. Ya estoy terminando. Entonces, primero, en estas estrategias de grupos, es primero crecer en fe a través de unirte con otros. No es fácil mover a la gente, no es fácil. Sacarla de su individualismo no es fácil. Por eso tenés que entender lo que la prioridad es que crezcas en sabiduría para que hagas los cambios y te juntes con otros en un grupo pequeño, con el objetivo de estudiar el material de el reino está en ti. Lo segundo que estamos a través de los grupos pequeños como objetivos es crecer en comunión. Para crecer no se crece solo, se crece con otros. Vamos a estar juntos para animarnos a crecer. No es bueno que alguien en Manantial de Vida esté solo. Necesita estar con alguien, con quien orar, con quien pedir oración, con quien pedir consejos y con quienes crecer en el conocimiento de la palabra. Es mi deseo como pastores que vos estés involucrado en estos grupos, que se hará una vez por semana con un material para que te vayas edificando en la palabra y escuchando, leyendo, estudiando, meditando y aplicando la palabra a tu vida. Lo tercero es no solamente crecer en sabiduría, en conocimiento, crecer en comunión, sino que Dios nos lleva a crecer numéricamente. No solamente es para edificarnos entre nosotros, sino a quién vamos a cargar en este año, a quién vamos a bendecir, a quién vamos a visitar, a quién vamos a sacar adelante. Hay veces es difícil uno solo, pero cuando te juntas con otro y haces una estrategia para ir y bendecir a alguien, es maravilloso. Entonces crecer numéricamente, ellos eran 4, pero por su trabajo en conjunto, su fe, terminaron siendo 5. Y por último, es que en este diciembre experimentemos el mayor de los gozos, que es el gozo de ver que alguien que estaba tirado. Y voy a describir a un pariente mío que en estos 15 días estuvo en esa condición y por el trabajo de un equipo de personas, Dios ha hecho una obra de salvación y de bendición. En estos 15 días en mi familia. Uno de mis familiares estaba alcoholizado, rebelde, peleado con toda la familia, mal espiritualmente, pero nos juntamos 3 o 4 y oramos y dijimos, vamos a sacar adelante a esta chica. Vamos nosotros a tomar la iniciativa, vamos a llamarla por teléfono, le vamos a decir que la queremos. Y tú, y yo, y vos, hicimos toda una estrategia para que venga a nuestra reunión familiar y entonces en esa reunión pueda ser bendecida.
Esta chica no se veía con parientes míos hace 3 años, ni se saludaban. Pero la obra de 3 o 4, la oración de 3 o 4, la estrategia de 3 o 4, la cargamos, la llamamos, la invitamos y esperamos la obra de Dios. Fue maravillosa cuando la vimos que llegó a casa. Y cuando llegué a casa la esperamos. ¡Eh! ¡Querido verte! La recibimos. Oramos por ella. Pero en un momento determinado mi esposa le toma de los hombros al lado mío y le dice: tú eres una mujer maravillosa. Dios está en ti, te honramos y eres bienvenida en mi casa. Y le caían las lágrimas. No hay gozo mayor que ver que alguien está muy mal, está perdida. El diablo está haciendo estragos con esa persona. El gozo es entender que nosotros como pueblo de Dios, hay poder de Dios, hay unción en nosotros, pero si nos unimos todos en un cuerpo, al que nosotros señalemos por la voluntad de Dios, será el objetivo de nuestra bendición, será el objetivo de la sanidad. Y no hay gozo mayor que alguien que estaba caído, destruido, ver lo que se está sanando, que es restaurado. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que fue por mi oración, fue por mi llamada telefónica, fue por mi abrazo. Y yo quisiera que en diciembre, muchos de los que estamos aquí, y esta es palabra profética, y el que honra profeta, recompensa de profeta tendrá. En diciembre del año que viene, nos vamos a parar acá y nos vamos a deleitar como él, ella y estaban perdidos, pero por la obra del grupo, por la oración del grupo, por el crecimiento en lo que hicimos, Dios lo ha sacado, Dios lo ha restaurado, Dios lo ha sanado, y veremos milagros y maravillas, porque para eso Dios ha instituido su iglesia.